Cada profecía cumplida en el pasado sirve como testimonio de la fidelidad de Dios, pero también como advertencia de que lo que aún falta por cumplirse se manifestará, y pronto. El 29 de mayo representa no una simple fecha en el calendario, sino un símbolo del llamado urgente de Dios a esta generación. Es una invitación a despertar, a mirar a nuestro alrededor con ojos espirituales y entender que no podemos seguir viviendo como si todo continuara igual. En el pasado, Dios usó señales visibles para llamar la atención de las naciones: el diluvio en tiempos de Noé, el éxodo de Egipto, la destrucción de Jerusalén y, más importante aún, la venida del Mesías prometido. Hoy, esas señales han regresado con fuerza. Vivimos en medio de pandemias globales, disturbios sociales, desastres naturales y una confusión moral sin precedentes. Para muchos, estos eventos parecen desconectados, pero en realidad son piezas de un rompecabezas divino que se está armando delante de nuestros ojos. Cada evento acelera el cumplimiento del propósito final de Dios. Es hora de preguntarse, no con miedo, sino con responsabilidad: ¿estoy listo para lo que viene? ¿Estoy viviendo a la luz de la eternidad o distraído por las ilusiones temporales de este mundo? La aceleración del reloj profético no es un motivo de pánico, sino una oportunidad para volvernos a Dios con todo el corazón. Es un llamado a vivir cada día con propósito, sabiendo que lo eterno pesa más que lo momentáneo. El mundo necesita una iglesia que no solo predique del fin, sino que viva como si el fin estuviera cerca. Pero hay algo aún más alarmante. Mientras muchos están atentos a lo que ocurre en el cuerpo, muy pocos se dan cuenta de lo que sucede en el alma. Aquí entra nuestro segundo gran mensaje. La mayor pandemia del mundo no es física, es espiritual. Los virus pueden dañar el cuerpo, pero el pecado destruye el alma. Las enfermedades contagiosas afectan a millones, pero el pecado ha alcanzado a todos los seres humanos sin excepción. Y, a diferencia de muchas enfermedades físicas, el pecado no solo nos debilita, nos separa de Dios, nos mata espiritualmente. El corazón humano ha sido infectado desde el principio por una rebelión contra su Creador. Esta pandemia espiritual se manifiesta en muchas formas: orgullo, egoísmo, avaricia, odio, lujuria, mentira, indiferencia. Es la raíz de todos los males que vemos a nuestro alrededor. Cada sistema corrupto, cada acto de violencia, cada injusticia social tiene una causa más profunda que las circunstancias. Nace en un corazón apartado de Dios. Y sin embargo, muchos tratan de solucionar los síntomas sin tratar la causa. Buscamos soluciones políticas, reformas sociales, avances tecnológicos. Y aunque todos estos tienen su lugar, ninguno puede limpiar el alma. Ninguno puede reconciliarnos con nuestro Creador. Lo que necesitamos no es un nuevo programa de gobierno, sino un nuevo corazón. No necesitamos más información, sino transformación. La buena noticia, y por eso este mensaje es urgente pero también lleno de esperanza, es que existe una cura para esta pandemia espiritual, y no viene de laboratorios humanos, ni se desarrolla con recursos materiales. La cura es la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz. En ella hay poder para limpiar, restaurar, perdonar y hacer nuevas todas las cosas. Solo a través de la fe en Cristo podemos recibir vida verdadera, vida eterna, vida en abundancia. Este mensaje no es popular. Hablar del pecado no es cómodo. Señalar la necesidad de arrepentimiento puede parecer anticuado o incluso ofensivo. Pero lo cierto es que no hay salvación sin reconocimiento del problema. Y el problema es serio. Si ignoramos esta realidad, o espiritual, corremos el riesgo de perderlo todo.
incluso aquello que creemos tener asegurado. De nada sirve salvar el cuerpo si perdemos el alma. Por eso, este mensaje debe sacudirnos, porque el mundo necesita más que palabras de ánimo. Necesita verdad que libere. Y la verdad es que el pecado es real, que el juicio es inminente, pero que la gracia de Dios todavía está disponible. El 29 de mayo puede ser un día más en el calendario, o puede ser el día en que tu vida tome un nuevo rumbo. No por superstición ni por miedo, sino porque hoy estás oyendo una voz que te llama a despertar. La voz de aquel que te ama y te busca, no para condenarte, sino para salvarte. Así como los relojes del mundo siguen corriendo hacia adelante, también el reloj espiritual avanza sin pausa. Y mientras tanto, millones siguen caminando por la vida sin dirección, sin esperanza, sin saber que están enfermos espiritualmente. Este mensaje es para ellos y también para ti, porque si aún tienes aliento, todavía puedes volver a Dios. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuántas veces hayas fallado, la gracia de Dios es más profunda que tu pecado, y su amor es más fuerte que tu culpa. El mundo está cambiando rápidamente, pero Dios no cambia. Sus promesas siguen siendo ciertas, y su invitación sigue en pie. Todo lo que se necesita es un corazón dispuesto a decir: Señor, aquí estoy. Límpiame, sálvame, guíame. No dejes que este llamado urgente pase desapercibido, porque lo que está en juego no es solo el destino del mundo, sino el destino de tu alma. Vivimos en una era donde la tecnología avanza, las ideas se multiplican y las voces se levantan desde todos los rincones del mundo. Pero, en medio del ruido de la sociedad moderna, algo ha sucedido silenciosamente y con efectos devastadores. El mundo ha dejado de escuchar a Dios. Y aquí entra una de las verdades más inquietantes y al mismo tiempo reveladoras de nuestro tiempo. Dios no ha dejado de hablar. El mundo ha dejado de escuchar. Esta es una de las razones por las cuales este mensaje se vuelve tan urgente y tan necesario. Porque si no afinamos nuestros oídos al cielo, continuaremos caminando en la oscuridad creyendo que estamos en la luz. Dios ha hablado desde el principio. Su voz fue la que creó los cielos y la tierra. Habló en el Edén. Habló a través de los profetas. Habló por medio de su Hijo Jesucristo y sigue hablando hoy a través de su palabra, por medio de su Espíritu y a través de las circunstancias. La Biblia no es un libro muerto. Está viva, activa, más relevante que nunca. Cada página lleva un mensaje que trasciende culturas, generaciones y épocas. Pero lo más trágico de nuestra generación no es que Dios haya dejado de hablar. Es que hemos llenado nuestros oídos de tantas otras voces que la suya nos parece lejana, ajena o incluso molesta. La humanidad ha construido una torre moderna de distracciones. El entretenimiento, las redes sociales, los medios de comunicación, las ideologías, las filosofías modernas, todas compiten por nuestra atención. Y en medio de todo esto, la voz suave y clara de Dios sigue susurrando al corazón dispuesto, esperando ser escuchada. Pero, como en los días de Noé, muchos siguen viviendo como si nada pasara, comiendo, bebiendo, casándose y trabajando, sin discernir el tiempo en que viven. Ese fue el error de muchas generaciones anteriores, y puede ser el nuestro también si no despertamos. Dios habla a través de la creación, recordándonos su grandeza. Habla en el silencio, llamándonos al reposo. Habla en la conciencia, inquietando nuestra alma. Habla en los acontecimientos mundiales, mostrándonos que algo mayor está en movimiento. Pero también habla con una ternura que muchos han olvidado, invitando, amando, buscando restaurar. Sin embargo, como cualquier relación,
la comunicación con Dios requiere intención, requiere silencio, requiere prioridad. Si seguimos ignorando su voz, no solo perdemos guía, sino también propósito. Lo que sacudirá al mundo no es solamente lo que ocurre en el plano físico, económico o político, sino lo que está ocurriendo en el plano espiritual. La ceguera del corazón es más peligrosa que cualquier crisis financiera, porque cuando el ser humano deja de escuchar a su Creador, inevitablemente se guía por su propia opinión, que aunque parezca sabia, lo lleva a la ruina. El libro de los Proverbios lo advierte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y esto es precisamente lo que estamos viendo hoy. Una sociedad que ha reemplazado la verdad de Dios por su propia verdad, que ha cambiado la gloria del Creador por imágenes y filosofías huecas. El llamado para este tiempo es claro, es urgente. Hay que hacer espacio para la voz de Dios. Hay que aprender a silenciar el ruido interior y exterior para volver a oír su palabra, porque solo esa palabra puede dar dirección, consuelo, corrección y vida eterna. No es tarde, pero cada día que pasa sin escuchar a Dios es un día en que nos alejamos más de su propósito. Por eso este mensaje no puede ser ignorado, porque cuando Dios habla, no lo hace por rutina, lo hace con un propósito eterno y glorioso, aún más profunda que la sordera espiritual del mundo. Es la condición que se ha infiltrado incluso dentro de la iglesia, la tibieza espiritual. Este es el cuarto gran mensaje que debemos considerar, y es quizás el más doloroso de todos, porque no se refiere al mundo exterior, sino a aquellos que dicen creer. La tibieza espiritual es el enemigo silencioso del avivamiento. Es más peligrosa que la persecución, más letal que el ateísmo, porque actúa desde adentro y se disfraza de religiosidad. La tibieza no es frialdad, pero tampoco es fervor. Es una condición intermedia que se manifiesta en una fe sin pasión, en una obediencia parcial, en una adoración superficial. Es el estado del corazón que asiste a la iglesia, pero no vive la palabra, que canta alabanzas pero no ora en secreto, que da ofrendas pero no se entrega por completo. Es el creyente que cree lo justo para sentirse salvo, pero no lo suficiente para vivir totalmente rendido. Es el cristianismo cómodo, acomodado, sin cruz y sin compromiso. Jesús fue claro al hablar de la tibieza. En el libro de Apocalipsis le dice a la iglesia de la Odisea: «Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Estas son palabras fuertes y no son dirigidas a paganos o incrédulos, sino a creyentes. A personas que, como muchos hoy, piensan que están bien simplemente porque no están haciendo nada malo. Pero la tibieza no se define por pecados evidentes, sino por la falta de fervor. Es vivir sin pasión por Dios, sin hambre por su presencia, sin deseo de santidad. Lo más alarmante de la tibieza es que es engañosa. El tibio muchas veces no sabe que lo es. Cree que está bien, que su fe es suficiente, que su nivel de compromiso es razonable. Pero lo que está en juego no es una medida razonable de fe, es una vida completamente entregada. Dios no busca partes de nosotros, quiere todo, y cuando no le damos todo, estamos en riesgo de caer en la peor forma de infidelidad, la indiferencia espiritual. La tibieza no solo apaga el fuego personal, también enfría a otros. Es contagiosa. Una iglesia tibia nunca generará avivamiento. Un liderazgo tibio nunca inspirará consagración. Un cristiano tibio no ganará almas, no resistirá,
La tentación no permanecerá firme en tiempos difíciles. La tibieza nos vuelve vulnerables al pecado y sordos a la voz de Dios. Y cuando una generación entera se acostumbra a la tibieza, se pierde la sensibilidad espiritual, se normaliza la mediocridad y se apaga el testimonio del Evangelio. Por eso, este mensaje urgente no solo llama a los inconversos al arrepentimiento, llama también a los creyentes a despertar, a revisar su corazón, su vida de oración, su relación con la palabra, su testimonio, su intimidad con Dios. Porque no basta con tener apariencia de piedad si negamos su poder. La fe no es una tradición, es una llama que debe arder cada día. Y si esa llama se ha apagado, hoy es el día para pedir que el fuego de Dios nos encienda de nuevo. El 29 de mayo puede ser una fecha más, o puede ser el punto de inflexión para muchos. Dios está llamando no solo a despertar, sino a arder. No solo a escuchar, sino a obedecer. No solo a confesar con los labios, sino a vivir con el corazón completamente rendido. Este mensaje sacudirá al mundo porque no se basa en emociones pasajeras ni en tendencias religiosas. Se basa en una verdad eterna, que Dios sigue hablando, que está buscando un pueblo ferviente, y que solo los corazones encendidos por su espíritu podrán cambiar el rumbo de esta generación. Cuando el mundo deja de escuchar a Dios, se sumerge en la confusión. Y cuando la iglesia se vuelve tibia, deja de ser luz. Pero cuando una generación comienza a oír la voz de Dios con claridad y a responder con fervor, entonces los cielos se abren, el poder de Dios desciende, y lo que parecía perdido comienza a restaurarse. Por eso, este llamado es más que necesario. Es un mensaje urgente. Y puede que el mundo no lo entienda ahora, pero los que tienen oídos para oír sabrán que la hora ha llegado. El reloj profético sigue corriendo. Las voces del cielo aún están hablando. Y los que se despierten en este tiempo serán los instrumentos que Dios usará para sacudir al mundo. Uno de los errores más comunes en el pensamiento moderno, incluso entre los creyentes, es asumir que el juicio de Dios está reservado únicamente para el mundo incrédulo. Nos imaginamos que las advertencias divinas son para aquellos que están completamente alejados de la fe, para los que viven sin Dios, sin esperanza y sin conciencia espiritual. Pero esa suposición es equivocada. El juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Y esa realidad debería estremecer a cada creyente sincero, a cada iglesia que proclama el nombre de Cristo, a cada líder espiritual que guía a otros en el camino de la fe. La Escritura es clara cuando nos dice que antes de que Dios corrija al mundo, Él purifica a su pueblo. En tiempos bíblicos, siempre que Dios se proponía realizar una obra grande entre las naciones, primero llamaba a su pueblo al arrepentimiento. No lo hacía por castigo, sino por amor, porque Él sabe que una iglesia contaminada no puede transformar al mundo. Un pueblo impuro no puede reflejar la gloria de un Dios santo. Y por eso, antes de sacudir al mundo con su poder, Dios comienza por remover lo que no le agrada en medio de los suyos. La historia del pueblo de Israel está llena de momentos en los que Dios permitió dificultades, crisis o disciplinas para llamar a su pueblo a un retorno. No lo hizo con crueldad, sino con propósito. Porque cada vez que el pueblo se desviaba hacia la idolatría, la injusticia o la religiosidad vacía, Dios intervenía para recordarles que Él no compartirá su gloria con nadie. Que Él es un Dios celoso de los corazones de su pueblo. Y esa misma dinámica espiritual está presente hoy. Dios está llamando a su iglesia a una limpieza profunda, a una renovación verdadera, a una restauración interna que preceda cualquier impacto externo. El juicio que comienza por la casa de Dios
no debe entenderse como condenación eterna. Más bien, se trata de un proceso de corrección, de revelación, de ajuste. Es como el fuego que purifica el oro, quemando las impurezas para revelar la belleza y el valor del metal. Cuando Dios examina a su pueblo, lo hace para restaurarlo a su diseño original, para que sea luz en medio de la oscuridad, sal en medio de la corrupción, verdad en medio del engaño. Pero si la iglesia se resiste a ese juicio, si ignora la corrección, entonces pierde su eficacia y se convierte en un espectáculo vacío, una cáscara sin fruto, una lámpara sin aceite. Y eso es exactamente lo que ha sucedido en muchos lugares. Hay iglesias que han sustituido el mensaje del arrepentimiento por el del entretenimiento. Ministerios que prefieren ser populares antes que proféticos. Comunidades que temen más a la desaprobación del hombre que al juicio de Dios. Esta es la razón por la cual este mensaje urgente es tan relevante. Porque no se trata simplemente de un llamado al mundo, sino a los creyentes, a los líderes, a los pastores, a los discípulos de Cristo que han perdido de vista la santidad. El mundo no será transformado por una iglesia superficial. El mundo será sacudido por una iglesia purificada por el fuego del Espíritu Santo. El 29 de mayo se convierte así en una señal, un recordatorio de que Dios no está buscando multitudes que lo aclamen con los labios, sino corazones rendidos que lo obedezcan en lo secreto. No quiere templos llenos si están vacíos de su presencia. No quiere agendas llenas de actividades si están desconectadas de su voluntad. Dios quiere volver a ser el centro de su iglesia. Y para lograrlo, muchas cosas deben ser removidas, expuestas, transformadas. El juicio que comienza por la casa de Dios no es una amenaza. Es una oportunidad de redención, una invitación al regreso. Pero este regreso no ocurre de manera automática. Requiere una respuesta genuina, un paso activo del alma hacia el arrepentimiento. Porque no hay avivamiento sin arrepentimiento. Y aquí entra la sexta gran verdad que acompaña este mensaje. Muchos oran por un mover de Dios, claman por milagros, desean ver señales y maravillas, pero ignoran la condición indispensable para que eso ocurra. El arrepentimiento es la llave que abre las puertas del cielo. Es la base sobre la cual se edifica cualquier verdadero avivamiento. Sin él, todo intento de renovación espiritual es simplemente emoción pasajera. El arrepentimiento no es remordimiento, no es simplemente sentir culpa o tristeza por algo hecho. Es un cambio profundo de dirección. Es mirar al pecado como Dios lo ve. Es reconocer la rebelión interna, el orgullo oculto, la autosuficiencia que impide depender del Espíritu. Es decirle a Dios con sinceridad: he caminado lejos de ti, pero regreso, no por miedo, sino porque reconozco que solo en ti hay vida verdadera. El arrepentimiento es más que una oración. Es una decisión que transforma el estilo de vida, las prioridades, los afectos, los pensamientos. Y cuando una persona se arrepiente de verdad, algo se rompe en lo invisible. El cielo se abre, la gracia desciende, y el Espíritu Santo comienza a restaurar lo que el pecado había destruido. En todas las épocas de la historia, el arrepentimiento ha precedido al avivamiento. En tiempos antiguos, cuando las ciudades enteras se volvían de sus caminos, Dios derramaba su misericordia y transformaba naciones. El libro de Jonás lo demuestra claramente. Nínive era una ciudad perversa, condenada por sus acciones. Pero cuando escucharon el mensaje, se humillaron, ayunaron, clamaron y cambiaron. Y Dios perdonó, no por temor, sino por el arrepentimiento sincero que brotó de sus corazones. Ese principio sigue vigente hoy. Si hay arrepentimiento, hay esperanza. Si hay humillación,
hay restauración. Este mensaje urgente para el 29 de mayo no es solo una advertencia, es una promesa, porque Dios no llama al arrepentimiento para destruirnos, sino para sanarnos. No nos confronta para humillarnos, sino para levantarnos. Pero el arrepentimiento debe comenzar en la iglesia, porque una iglesia arrepentida es una iglesia llena del Espíritu. Y una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que impacta al mundo con poder. El mundo no necesita iglesias perfectas, necesita iglesias purificadas. No necesita líderes famosos, necesita líderes quebrantados. No necesita templos imponentes, necesita altares encendidos por el fuego de Dios. El corazón de este mensaje es claro. Dios está hablando. Está llamando a un regreso, pero ese regreso no puede construirse sobre superficialidad ni sobre emociones temporales. Tiene que edificarse sobre una convicción profunda de pecado y una decisión real de caminar en santidad. La gracia de Dios es suficiente para restaurar cualquier vida, cualquier iglesia, cualquier nación. Pero esa gracia se activa cuando hay humildad. Y la humildad se manifiesta cuando hay arrepentimiento. Imaginemos por un momento qué sucedería si miles de creyentes en cada rincón del mundo comenzaran a buscar a Dios con un corazón contrito. Si los altares se llenaran no de espectáculo, sino de llanto por el pecado. Si los líderes dejaran el orgullo y regresaran al primer amor. Si los jóvenes dejaran el pecado secreto y se consagraran de verdad. Si las familias restauraran la oración en sus hogares. Si las iglesias dejaran de competir y comenzaran a unirse en oración. ¿Qué pasaría si el arrepentimiento no fuera una palabra antigua, sino una práctica diaria? El mundo no resistiría el poder de una iglesia arrepentida y rendida completamente a Dios. Y eso es lo que este mensaje busca provocar. Una sacudida que despierte del letargo espiritual, una urgencia que rompa la indiferencia, porque lo que está en juego no es una tradición, es el destino eterno de millones, y Dios no va a derramar su gloria sobre estructuras que se niegan a limpiarse. Él busca vasos dispuestos, corazones contritos, vidas que clamen como Isaías. Aquí estoy, Señor, envíame. Pero antes de enviarnos, Él quiere purificarnos, y antes de purificarnos, quiere que nos arrepintamos. La iglesia del siglo XXI tiene una oportunidad histórica, no una oportunidad de fama o influencia terrenal, sino de convertirse en un canal del poder celestial. Pero eso solo será posible si abrazamos el arrepentimiento como un estilo de vida. No como un momento aislado, sino como un hábito espiritual, que nos mantiene sensibles a la voz de Dios y alineados con su voluntad. Porque el mundo no necesita una iglesia entretenida, necesita una iglesia encendida. Y esa llama se enciende cuando el corazón reconoce su condición, se rinde a la gracia y decide caminar en santidad, día tras día. Este es el mensaje. Este es el llamado. Y hoy puede ser el principio de algo que sacudirá al mundo como nunca antes. En el transcurso de la historia espiritual de la humanidad, uno de los momentos más poderosos y transformadores ha sido siempre el momento en que Dios derrama su espíritu de manera fresca y viva sobre su pueblo. No hay evento humano que pueda compararse con un verdadero mover del Espíritu Santo. No hay estrategia, campaña o estructura que pueda lograr lo que el Espíritu puede hacer en un instante. Y esto nos lleva a una de las verdades centrales de este mensaje urgente para el 29 de mayo. El mundo será sacudido no por el intelecto humano, no por la organización religiosa, no por el poder político o económico, sino por un nuevo derramamiento del Espíritu de Dios. Estamos en una hora profética en la que muchos corazones están clamando por algo más.
no por religión vacía, sino por presencia real. Hay un gemido profundo en el interior del alma de millones que saben que lo que ven, en sus iglesias, en sus comunidades y en su vida personal, no es todo lo que Dios ha prometido. Saben que debe haber más de su gloria, más de su poder, más de su fuego. Y ese clamor no ha pasado desapercibido en el cielo. Cuando la tierra gime con sinceridad, el cielo responde con poder. Lo ha hecho antes y lo volverá a hacer. Pero es crucial entender algo. El derramamiento del Espíritu Santo no ocurre como un espectáculo. No es un acto para entretener a los asistentes de una congregación. No es para que unos pocos se sientan más espirituales. Es para empoderar a la iglesia para ser testigo en todo el mundo. Es para transformar corazones, liberar a los cautivos, sanar a los quebrantados, despertar a los dormidos y preparar el camino para el regreso glorioso del Señor. El derramamiento del Espíritu es una promesa y una necesidad. Sin Él, la iglesia es un cuerpo sin vida. Con Él, es un ejército viviente que puede trastornar el mundo. Este mensaje no puede ser completo si no se reconoce que sin el Espíritu Santo, todos los esfuerzos del hombre quedan reducidos a polvo. Se pueden construir catedrales, pero no se puede cambiar el corazón humano. Se pueden enseñar doctrinas, pero no se puede impartir vida. Se puede hablar de amor, pero no se puede amar con poder sobrenatural. Solo el Espíritu puede hacer que la palabra cobre vida. Solo Él puede convencer de pecado, justicia y juicio. Solo Él puede dar dones, fruto y dirección divina. Y es precisamente por eso que este tiempo requiere un clamor desesperado por un nuevo Pentecostés. Así como en el aposento alto, donde 120 esperaron hasta que el cielo se abrió, así hoy se nos llama a esperar, a orar, a buscar con intensidad. No porque el Espíritu no quiera venir, sino porque nuestras vasijas deben estar listas para recibir. Porque donde hay impureza, orgullo o indiferencia, el Espíritu no se derrama con poder. Dios no pone vino nuevo en odres viejos. Pero cuando hay hambre, humildad y unidad, el cielo se abre y la tierra es invadida por el fuego divino. El mismo fuego que descendió sobre los apóstoles puede encender esta generación. El mismo viento que sopló en Jerusalén puede soplar hoy sobre las naciones. Sin embargo, este mover del Espíritu no será uniforme. No todos lo recibirán. Algunos lo rechazarán por miedo, otros por orgullo, otros simplemente por comodidad. Pero los que lo abracen serán usados de maneras que trascienden la lógica. Serán voces proféticas en medio del caos. Serán columnas de verdad en medio de la confusión. Serán faros de luz en medio de la oscuridad moral. El Espíritu Santo no busca talentos, busca corazones disponibles. No busca fama, busca rendición. Y donde haya un corazón dispuesto, habrá poder. El 29 de mayo puede marcar una nueva etapa, no porque el calendario lo diga, sino porque los corazones lo determinen. Dios no está limitado por fechas. Está movido por fe. Si este mensaje urgente es entendido, si se responde con oración, ayuno y arrepentimiento, entonces el cielo responderá, no con rituales, sino con presencia, no con forma, sino con fuego. Y esa presencia será el principio de una transformación que sacudirá familias, ciudades y naciones. Porque cuando el Espíritu se derrama, el infierno tiembla y el reino de Dios avanza con fuerza. Pero para que este derramamiento sea completo, hay otro elemento indispensable que este mensaje urgente debe abordar, y es el regreso a la palabra de Dios como autoridad final, como guía infalible, como la voz suprema que gobierna la vida del creyente y de la iglesia. La confusión espiritual de nuestros días no solo viene de la maldad del mundo,
Viene también de la negligencia de la Iglesia respecto a las Escrituras. Una generación que no conoce la palabra es una generación vulnerable al engaño. Una iglesia que no predica la palabra es una iglesia sin columna ni fundamento. En muchas partes del mundo, la Biblia ha sido reemplazada por opiniones, motivaciones, psicología barata o filosofías humanas. La predicación expositiva ha sido reemplazada por charlas inspiradoras. La enseñanza profunda ha sido sustituida por frases virales. Y como resultado, tenemos creyentes que saben cantar, pero no saben resistir al pecado. Que saben asistir a cultos, pero no saben discernir la verdad. Que tienen una forma de piedad, pero niegan el poder que la hace real. El alejamiento de la palabra no es una simple omisión, es una tragedia espiritual. El enemigo sabe que donde no hay palabra, no hay fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Donde no hay palabra, no hay convicción. Donde no hay palabra, no hay dirección. Donde no hay palabra, no hay autoridad. Por eso, si la iglesia quiere volver a ser la voz profética de Dios en este mundo, debe regresar a las Escrituras, debe volver al estudio profundo, a la meditación diaria, a la enseñanza fiel, al compromiso inquebrantable con la verdad revelada. Porque solo la palabra puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. El regreso a la palabra no es una opción entre muchas. Es la única forma de mantenerse firme en una época de relativismo y confusión. La palabra de Dios no cambia, aunque cambien las culturas. No envejece, aunque pasen las modas. No se debilita, aunque el mundo la rechace. Es viva, es eficaz, es eterna. Y todo aquel que la ama, la estudia y la obedece, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Pero el que la ignora, se seca, se extravía, se debilita. Este mensaje urgente busca provocar un despertar espiritual que se fundamente en dos pilares inseparables. Luam, presencia del Espíritu y la verdad de la palabra. No se puede tener uno sin el otro. El Espíritu da vida, pero la palabra da estructura. El Espíritu enciende, pero la palabra sostiene. El Espíritu revela, pero la palabra confirma. Juntos, forman el fundamento indestructible de una vida cristiana, madura, poderosa y fructífera. Y una iglesia que abraza a ambos será una iglesia imparable. La historia lo ha demostrado. Cada avivamiento verdadero ha sido impulsado por una profunda reverencia por la palabra y una profunda dependencia del Espíritu. Los reformadores no solo encendieron la llama del cambio con pasión, lo hicieron con la Escritura en la mano. Los grandes movimientos de Dios en la historia siempre se sustentaron en predicación bíblica y oración ferviente. Esa es la fórmula que sigue vigente. Y eso es lo que puede sacudir al mundo nuevamente. Cuando el Espíritu sopla y la palabra guía, el enemigo no puede resistir. Los corazones duros se ablandan, las cadenas se rompen, las vidas cambian. Y no por obra de hombres, sino por el poder de Dios. Por eso este mensaje no es solo una reflexión, es un llamado urgente a preparar el camino para lo que viene. Y lo que viene no será religión vacía, no será espectáculo, será gloria, será fuego, será verdad, será el reino de Dios avanzando con poder. Porque una iglesia llena del Espíritu y cimentada en la palabra es una iglesia que el infierno no puede detener. El tiempo de despertar ha llegado. El reloj del cielo está marcando una nueva hora. Y los que tengan oídos para oír sabrán que el 29 de mayo puede ser mucho más que una fecha. Puede ser el principio de una revolución espiritual que sacudirá los cimientos de este mundo. En este momento decisivo en la historia de la humanidad, cuando los cimientos espirituales del mundo se tambalean,
y las multitudes se desorientan entre tantas voces, emerge una urgencia profunda, un llamado que trasciende la tradición, las estructuras y los nombres. Este mensaje no es uno más. Es una señal profética de que algo se avecina que cambiará el curso de las naciones. La novena clave de este mensaje urgente es clara y poderosa. La Iglesia debe asumir su rol profético en esta generación. Ya no basta con observar. No es tiempo de silencio ni de neutralidad. Es tiempo de hablar con autoridad, de proclamar con valentía, de interceder con urgencia. Es tiempo de que la voz de Dios resuene a través de un pueblo que no tiene miedo de ser radicalmente obediente. La Iglesia fue llamada para ser más que un refugio espiritual. Fue llamada para ser la conciencia de la sociedad. Una lámpara en medio de la oscuridad. Una atalaya que anuncia lo que viene. Un faro que muestra el camino cuando todo parece estar perdido. Y esa función profética no es exclusiva de unos pocos elegidos, sino de todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo, porque donde hay verdad, debe haber voz. Donde hay revelación, debe haber proclamación. El Espíritu de Dios no fue dado solo para consuelo, sino también para confrontar. No solo para sanar, sino para advertir. No solo para consolar, sino para preparar el camino del Señor. En tiempos antiguos, los profetas no eran populares, pero eran necesarios. No eran aceptados por las masas, pero eran enviados por Dios. Eran aquellos que veían más allá del momento y hablaban del futuro, con la claridad del cielo. Hoy, ese mismo espíritu profético está siendo restaurado a la Iglesia. No para predecir acontecimientos triviales, sino para señalar el pecado, exponer la idolatría moderna, denunciar la injusticia y declarar que el reino de Dios se ha acercado. No es tiempo de buscar aceptación, es tiempo de provocar convicción. No es tiempo de agradar a los hombres, es tiempo de agradar al Señor. Este rol profético requiere valentía. Requiere un corazón limpio y una lengua ungida. Requiere oídos afinados a la voz del Espíritu y ojos abiertos a la realidad espiritual detrás de los acontecimientos naturales. Porque mientras el mundo interpreta los eventos desde la política, la economía o la ciencia, el pueblo profético los interpreta desde el trono de Dios. Sabe que nada ocurre sin propósito. Que cada crisis es una oportunidad para que el reino se manifieste, que cada sacudida es una invitación al arrepentimiento y a la restauración. Por eso, este mensaje urgente es tan relevante, porque señala el tiempo profético que estamos viviendo, un tiempo en el que la Iglesia no puede quedarse atrapada en la rutina religiosa, no puede conformarse con el entretenimiento espiritual, no puede callar cuando debe hablar. Si la Iglesia guarda silencio en esta hora, las piedras hablarán. Pero si se levanta con poder, será instrumento de transformación en medio del caos. Será como Elías en tiempos de apostasía, como Jeremías en tiempos de juicio, como Juan, el Bautista preparando el camino del Señor. Este llamado profético no es para los que buscan comodidad, es para los que arden por dentro. Para los que lloran en secreto por la condición de su nación, para los que no pueden seguir viendo pecado sin clamar por justicia, para los que llevan la carga de Dios en su corazón. Son ellos los que marcarán la diferencia. Son ellos los que sacudirán al mundo con su mensaje. Son ellos los que prepararán una generación para encontrarse con el Rey de Reyes. Porque este no es un llamado cualquiera, es una comisión divina. Y cuando ese llamado se acepta, algo extraordinario sucede. La Iglesia comienza a vivir en el poder del cielo y no en la lógica de la tierra. Comienza a caminar con una unción que rompe yugos. Comienza a declarar palabras que atraviesan las tinieblas.
Comienza a vivir en una dimensión espiritual en la que nada es imposible. Porque una iglesia profética no solo habla, también actúa. No solo predica, también intercede. No solo denuncia, también restaura. No solo confronta, también ama con un amor que redime. Y ese tipo de iglesia es la que el mundo necesita ver hoy. Pero para que esa iglesia pueda sostener su voz profética, necesita desarrollar una vida de oración profunda, constante y eficaz. Y esa es la 10ª clave de este mensaje urgente. No hay avivamiento sin oración. No hay victoria sin clamor. No hay transformación sin intercesión. La oración no es solo una disciplina, es el arma más poderosa del reino. Es el puente entre el cielo y la tierra. Es el lugar donde se libran las verdaderas batallas. Es el secreto de todo mover de Dios en la historia. Y sin ella, la iglesia es débil, inestable y fácilmente manipulable. La oración verdadera no es un monólogo, es un diálogo con el Dios vivo. No es una obligación, es un privilegio. No es una rutina vacía, es una fuente de poder. Cuando la iglesia ora, el cielo se mueve. Cuando los justos claman, Dios responde. Cuando el pueblo se humilla y busca su rostro, las naciones pueden cambiar. Pero la oración de poder no nace en la comodidad, sino en la urgencia. No surge del entretenimiento, sino de la carga espiritual. Es una oración que gime, que intercede, que se quebranta. Es una oración que no se detiene hasta ver la gloria de Dios manifestada. Esta generación necesita intercesores más que influencers. Necesita hombres y mujeres que pasen más tiempo de rodillas que en redes sociales, que conozcan más las promesas de Dios que las tendencias del momento, que estén dispuestos a pagar el precio en lo secreto para ver la recompensa en lo público. Porque todo lo que impacta el mundo espiritual comienza en el altar de la oración. Allí se gesta la visión. Allí se recibe la estrategia. Allí se fortalece el alma. Allí se afina el oído espiritual. Y sin ese altar, todo lo demás es superficial. Cuando la iglesia redescubre el poder de la oración, se convierte en una fuerza imparable. Ya no depende de recursos humanos, depende del cielo. Ya no teme a las amenazas, porque sabe quién está con ella. Ya no se paraliza ante la oposición, porque sabe que el que está en ella es mayor que el que está en el mundo. La oración produce perseverancia, sabiduría, dirección, discernimiento, fuego y autoridad. Y sin oración, todo eso se pierde. Por eso, esta hora profética requiere una restauración del altar de oración. La historia lo confirma. Todo gran avivamiento comenzó con oración. No con multitudes, sino con unos pocos que oraron hasta que el cielo descendió. No con campañas publicitarias, sino con lágrimas y clamor. Desde los moravos hasta Gales, desde Azusa hasta Corea, cada mover poderoso de Dios fue precedido por gente que oró sin cesar. Y hoy, Dios está buscando esa misma entrega, esa misma pasión, esa misma convicción, porque el cielo no ha cambiado, y su poder está disponible. Pero espera un pueblo que ore. Este mensaje urgente del 29 de mayo no es una predicción vacía, es una convocatoria divina. A la iglesia, al pueblo, a los intercesores. Es un grito del cielo pidiendo corazones rendidos, bocas abiertas en clamor, rodillas dobladas con fe. No hay otro camino, no hay atajos. El mundo será sacudido, sí, pero será a través de una iglesia que ora y profetiza, que discierne y actúa, que ama la verdad más que la comodidad, que se separa del pecado y se consagra con fuego, que no teme al rechazo, porque vive para agradar a su Rey. Y cuando esa iglesia se levanta, los cielos se abren. Los ángeles son enviados.
Los milagros comienzan a suceder. La atmósfera cambia. Las estructuras tiemblan. Y el mundo, finalmente, es sacudido. No por fuerza humana, sino por la gloria del Dios eterno manifestada a través de su pueblo. Esta es la promesa. Este es el llamado. Este es el tiempo. Y quienes lo oigan, quienes lo crean, quienes lo abracen con todo su ser, serán los protagonistas de una historia que no terminará en derrota, sino en victoria. Porque el que prometió es fiel, y su gloria llenará la tierra, como las aguas cubren el mar. Hemos llegado a una encrucijada crítica en la historia espiritual de la humanidad. Las señales son claras, el llamado es profundo, y la urgencia no puede ser ignorada. Este mensaje no ha sido una simple serie de ideas espirituales, sino una trompeta resonando desde el cielo, llamando al pueblo de Dios a despertar, a levantarse y a actuar. El mundo será sacudido, no por ideologías, no por poderes humanos, sino por una iglesia rendida, llena del Espíritu, firme en la palabra, profética en su voz y ferviente en oración. El tiempo es ahora. La responsabilidad es nuestra. Y la promesa sigue viva. Si el pueblo de Dios responde, la gloria de Dios se manifestará. Este no es el fin. Es el principio de una nueva era espiritual para quienes estén dispuestos a vivir radicalmente para Cristo. Que cada palabra sembrada en este mensaje germine en acción. Que cada verdad revele áreas de cambio. Y que cada corazón que haya escuchado este llamado responda con obediencia, fe y pasión. Porque la promesa no es solo para unos pocos, es para todos los que anhelan ver a Dios obrar de una manera que sacuda las naciones. Gracias de corazón por haber acompañado este recorrido espiritual. Gracias por prestar sus oídos, su mente y su espíritu a un mensaje que no busca entretener, sino transformar. Que este llamado no quede como una reflexión pasajera, sino como un fuego que arda hasta que el propósito del cielo se cumpla en la tierra. Que Dios les bendiga, les fortalezca y les use poderosamente. El 29 de mayo puede ser el inicio de algo eterno, y tú puedes ser parte de ello. Hoy no vengo con palabras suaves ni con mensajes cómodos. Vengo con una voz de urgencia, una advertencia sagrada que resuena desde lo más profundo de mi alma. Este mensaje, sí, este mensaje no es solo una reflexión, más es una sacudida divina. Es un llamado que puede cambiar su vida y el rumbo del mundo entero. El Espíritu de Dios me ha puesto esto en el corazón. Despierten, porque el mundo se encuentra al borde de algo inmenso. No son solo guerras, rumores, crisis económicas o desastres naturales. No, lo que estamos viviendo es el crujir de un mundo que se ha olvidado de su Creador. Y escúchenme bien, el 29 de mayo no es una fecha cualquiera, es una oportunidad celestial, un momento para volverse a Dios antes de que sea demasiado tarde. Dios no está en silencio. Él está hablando a través de los acontecimientos, a través de su palabra y está preguntando, el reloj del cielo no se ha detenido. Aunque los hombres puedan ignorar sus agujas invisibles, Dios sigue marcando el tiempo con precisión eterna. El primer gran mensaje que debemos escuchar con seriedad es este. El reloj profético de Dios se está acelerando. Vivimos en una época sin precedentes. Una era donde los eventos se desarrollan a tal velocidad que apenas podemos procesarlos. Las guerras y rumores de guerras, los terremotos, las divisiones sociales, las crisis morales y la decadencia espiritual no son simplemente parte del ciclo natural de la historia humana. No. Estos son latidos proféticos que anuncian que el tiempo está llegando a su fin. Las Escrituras nos enseñan que Dios ha establecido un plan desde antes de la fundación del mundo y ese plan tiene una dirección, un propósito y un destino final, la consumación del reino de Dios. Cada profecía cumplida en el pasado sirve como testimonio de la fidelidad de Dios, pero también como advertencia de que lo que aún falta por cumplirse se manifestará y pronto.
El 29 de mayo representa no una simple fecha en el calendario, sino un símbolo del llamado urgente de Dios a esta generación. Es una invitación a despertar, a mirar a nuestro alrededor con ojos espirituales y entender que no podemos seguir viviendo como si todo continuara igual. En el pasado, Dios usó señales visibles para llamar la atención de las naciones. El diluvio en tiempos de Noé, el éxodo de Egipto, la destrucción de Jerusalén y más importante aún, la venida del Mesías prometido. Hoy esas señales han regresado con fuerza. Vivimos en medio de pandemias globales, disturbios sociales, desastres naturales y una confusión moral sin precedentes. Para muchos, estos eventos parecen desconectados, pero en realidad son piezas de un rompecabezas divino que se está armando delante de nuestros ojos. Cada evento acelera el cumplimiento del propósito final de Dios. Es hora de preguntarse, no con miedo, sino con responsabilidad, ¿estoy listo para lo que viene? ¿Estoy viviendo a la luz de la eternidad o distraído por las ilusiones temporales de este mundo? La aceleración del reloj profético no es un motivo de pánico, sino una oportunidad para volvernos a Dios con todo el corazón. Es un llamado a vivir cada día con propósito, sabiendo que lo eterno pesa más que lo momentáneo. El mundo necesita una iglesia que no solo predique del fin, sino que viva como si el fin estuviera cerca. Pero hay algo aún más alarmante. Mientras muchos están atentos a lo que ocurre en el cuerpo, muy pocos se dan cuenta de lo que sucede en el alma. Aquí entra nuestro segundo gran mensaje. La mayor pandemia del mundo no es física, es espiritual. Los virus pueden dañar el cuerpo, pero el pecado destruye el alma. Las enfermedades contagiosas afectan a millones, pero el pecado ha alcanzado a todos los seres humanos sin excepción. Y a diferencia de muchas enfermedades físicas, el pecado no solo nos debilita, nos separa de Dios, nos mata espiritualmente. El corazón humano ha sido infectado desde el principio por una rebelión contra su Creador. Esta pandemia espiritual se manifiesta en muchas formas: orgullo, egoísmo, avaricia, odio, lujuria, mentira, indiferencia. Es la raíz de todos los males que vemos a nuestro alrededor. Cada sistema corrupto, cada acto de violencia, cada injusticia social tiene una causa más profunda que las circunstancias. Nace en un corazón apartado de Dios y, sin embargo, muchos tratan de solucionar los síntomas sin tratar la causa. Buscamos soluciones políticas, reformas sociales, avances tecnológicos y, aunque todos estos tienen su lugar, ninguno puede limpiar el alma, ninguno puede reconciliarnos con nuestro Creador. Lo que necesitamos no es un nuevo programa de gobierno, sino un nuevo corazón. No necesitamos más información, sino transformación. La buena noticia, y por eso este mensaje es urgente, pero también lleno de esperanza, es que existe una cura para esta pandemia espiritual y no viene de laboratorios humanos ni se desarrolla con recursos materiales. La cura es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. En ella hay poder para limpiar, restaurar, perdonar y hacer nuevas todas las cosas. Solo a través de la fe en Cristo podemos recibir vida verdadera, vida eterna, vida en abundancia. Este mensaje no es popular. Hablar del pecado no es cómodo. Señalar la necesidad de arrepentimiento puede parecer anticuado o incluso ofensivo, pero lo cierto es que no hay salvación sin reconocimiento del problema. Y el problema es serio. Si ignoramos esta realidad, corremos el riesgo de perderlo todo, incluso aquello que creemos tener asegurado. De nada sirve salvar el cuerpo si perdemos el alma. Por eso este mensaje debe sacudirnos, porque el mundo necesita más que palabras de ánimo. Necesita verdad que libere. Y la verdad es que el pecado es real, que el juicio es inminente, pero que la gracia de Dios todavía está disponible. El 29 de mayo puede ser un día más en el calendario o puede ser el día en que tu vida tome un nuevo rumbo. No por superstición ni por miedo, sino porque hoy estás oyendo una voz que te llama a despertar. La voz de aquel que te ama y te busca, no para condenarte, sino para salvarte. Así como los relojes del mundo siguen corriendo hacia adelante, también el reloj espiritual avanza sin pausa. Y mientras tanto, millones siguen caminando por la vida sin dirección, sin esperanza, sin saber que están enfermos espiritualmente. Este mensaje es para ellos y también para ti. Porque si aún tienes aliento, todavía puedes volver a Dios.
No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuántas veces hayas fallado, la gracia de Dios es más profunda que tu pecado y su amor es más fuerte que tu culpa. El mundo está cambiando rápidamente, pero Dios no cambia. Sus promesas siguen siendo ciertas y su invitación sigue en pie. Todo lo que se necesita es un corazón dispuesto a decir, Señor, aquí estoy. Límpiame, sálvame, guíame. No dejes que este llamado urgente pase desapercibido, porque lo que está en juego no es solo el destino del mundo, sino el destino de tu alma. Vivimos en una era donde la tecnología avanza, las ideas se multiplican y las voces se levantan desde todos los rincones del mundo. Pero en medio del ruido de la sociedad moderna, algo ha sucedido silenciosamente y con efectos devastadores. El mundo ha dejado de escuchar a Dios y aquí entra una de las verdades más inquietantes y al mismo tiempo reveladoras de nuestro tiempo. Dios no ha dejado de hablar. El mundo ha dejado de escuchar. Esta es una de las razones por las cuales este mensaje se vuelve tan urgente y tan necesario. Porque si no afinamos nuestros oídos al cielo, continuaremos caminando en la oscuridad, creyendo que estamos en la luz. Dios ha hablado desde el principio. Su voz fue la que creó los cielos. Pero Dios no nos ha dejado indefensos en esta batalla. Jesús mismo nos mostró que la única forma de resistir las mentiras del enemigo es con la palabra de Dios. Cuando fue tentado en el desierto, Satanás intentó atacarlo con palabras, con promesas vacías, con medias verdades. Pero Jesús no discutió, no dudó, no se dejó confundir. Cada vez que el enemigo lanzaba un ataque, Jesús respondía con un escrito está, Mateo 4:4. No con suposiciones, no con emociones, sino con la palabra viva, cortante como espada de doble filo. Hebreos 4:12. Esa misma arma está disponible para nosotros hoy. Pero la pregunta es, ¿la estamos usando? El problema es que muchos cristianos intentan ganar la batalla en la mente con sus propias fuerzas. Se esfuerzan por pensar positivamente, por ignorar los pensamientos negativos, por controlar su ansiedad a través de métodos humanos. Pero la Biblia nos dice claramente que la transformación real solo viene cuando nuestra mente es renovada por la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí no se nos dice que simplemente intentemos pensar diferente, sino que permitamos que Dios renueve completamente nuestra manera de pensar. Imagina por un momento un vaso lleno de agua sucia. No importa cuánto intentes sacar la suciedad con una cuchara, siempre quedarán residuos en el fondo. Pero si colocas el vaso bajo un chorro de agua pura y dejas que el agua fluya constantemente, poco a poco toda la suciedad será expulsada hasta que solo quede agua limpia. Así funciona la palabra de Dios en nuestra mente. Efesios 5:26 nos habla del lavamiento del agua por la palabra. Cuando dejamos que la Escritura llene nuestros pensamientos, los residuos de miedo, de inseguridad, de culpa comienzan a desaparecer. No porque nosotros los eliminemos, sino porque la verdad de Dios ocupa su lugar. Muchos desconocen el poder que hay en la palabra de Dios. Piensan que leer la Biblia es solo una rutina, un ejercicio religioso sin mucho impacto en la vida diaria. Pero la Biblia no es un libro común. Es el aliento de Dios, la voz del Creador hablándonos directamente. Cuando la leemos, no solo adquirimos conocimiento, sino que nuestra mente comienza a alinearse con la perspectiva divina. Donde antes había temor, ahora hay confianza. Donde antes había confusión, ahora hay claridad. Donde antes había condenación, ahora hay gracia. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida del rey David. A lo largo de los salmos vemos a un hombre que pasó por momentos de angustia, de depresión, de dudas. En varias ocasiones, David clama a Dios diciendo: ¿hasta cuándo, Jehová?
¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. David no tenía miedo de expresar sus emociones, de reconocer su lucha interna. Pero algo notable en sus salmos es que, aunque comenzaba con desesperación, siempre terminaba afirmando la verdad de Dios. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Salmo 13:5. ¿Qué hizo la diferencia? La palabra de Dios. David no se dejó llevar por sus sentimientos. Él siempre volvía a la verdad divina, permitiendo que su mente fuera restaurada y fortalecida. Hoy muchos enfrentan las mismas luchas que David. Se sienten ansiosos, confundidos, sin dirección. La mente se llena de pensamientos de derrota, de preocupación, de culpa. Pero la solución no ha cambiado. La palabra de Dios sigue siendo el único antídoto capaz de limpiar la mente y renovar el espíritu. El problema es que muchos la han dejado de lado. En un mundo saturado de información, redes sociales, noticias alarmantes y opiniones humanas, la voz de Dios se ha convertido en un murmullo lejano. Las personas llenan su mente con contenido vacío, con entretenimiento que solo alimenta la carne, con mensajes que distorsionan la verdad, y luego se preguntan por qué viven en un estado constante de ansiedad y agotamiento espiritual. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no es un concepto abstracto ni una ideología cambiante. La verdad es la palabra de Dios. Y cuando la conocemos, cuando la hacemos parte de nuestra vida, experimentamos una libertad real, no basada en circunstancias externas, sino en una transformación interna. Es por eso que la renovación de la mente no es opcional. No es algo que podamos hacer de vez en cuando nos sintamos mal o cuando necesitemos consuelo. Es un proceso continuo, un hábito diario, una disciplina espiritual. Jesús lo dejó claro cuando dijo, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Permanecer en Dios significa estar en su palabra, día tras día, permitiendo que moldee nuestra manera de pensar, de sentir y de vivir. Cuando aprendemos a vivir con una mente renovada, todo cambia. La ansiedad pierde su poder, porque ahora sabemos que Dios tiene el control. El miedo se disipa porque entendemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. La culpa ya no nos atormenta porque sabemos que hemos sido perdonados y hechos nuevas criaturas en Cristo. 2 Corintios 5:17. El enemigo intentará hacernos creer que cambiar nuestra manera de pensar es imposible, que estamos atrapados en nuestros patrones mentales dañinos. Pero Dios nos ha dado su palabra como un arma poderosa para derribar toda fortaleza de mentira. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a usarla? Porque solo aquellos que permiten que la palabra de Dios transforme su mente pueden experimentar la verdadera renovación de su espíritu. La transformación de la mente es un proceso que requiere intencionalidad. No ocurre por accidente ni por simple deseo, sino por una renovación constante que solo es posible cuando la palabra de Dios ocupa el lugar central en la vida de una persona. La mente, por naturaleza, se resiste al cambio, aferrándose a patrones de pensamiento moldeados por experiencias pasadas, por el entorno y por la influencia del mundo. Sin embargo, la Escritura deja claro que Dios no solo puede cambiar la manera en que una persona piensa, sino que desea hacerlo para que su voluntad perfecta se manifieste plenamente. Romanos 12:2 declara, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El llamado no es solo a resistir la influencia del mundo, sino a permitir que la mente
sea completamente reformada a la luz de la verdad divina. Desde el principio, Dios ha revelado que la verdadera transformación comienza en el interior. Cuando llamó a su pueblo a la santidad, no lo hizo imponiendo reglas externas sin propósito, sino enseñándoles que la obediencia debía surgir de un corazón alineado con su verdad. En Deuteronomio 6:6 ordenó: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No era suficiente conocer los mandamientos, debían ser interiorizados hasta que cada pensamiento y decisión fueran guiados por ellos. Jesús reafirmó esta enseñanza cuando dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que llena la mente inevitablemente se reflejará en palabras y acciones. El poder de la palabra de Dios para transformar la mente no está limitado por circunstancias ni por la condición del corazón humano. A lo largo de la historia bíblica, aquellos que permitieron que la verdad de Dios gobernara su pensamiento fueron testigos de cambios radicales en su vida. El apóstol Pablo, quien antes perseguía a la iglesia con celo religioso, experimentó una transformación total cuando la verdad de Cristo renovó su entendimiento. En Filipenses 3:7-8 expresó: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. La revelación de la verdad cambió sus prioridades, su visión y su propósito. Lo que antes consideraba valioso perdió todo significado cuando su mente fue iluminada por la realidad del Evangelio. Este proceso de renovación no es inmediato ni automático, sino que requiere un esfuerzo deliberado para reemplazar pensamientos antiguos con la verdad de Dios. Filipenses 4:8 instruye: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios no solo desea que se rechacen los pensamientos negativos, sino que se adopten aquellos que edifican y fortalecen el espíritu. La mente vacía es vulnerable a las influencias externas, pero la mente llena de la palabra está protegida contra el engaño y la confusión. Jesús ilustró este principio en Mateo 12:43-45, cuando habló sobre el espíritu inmundo que al salir de una persona busca un lugar donde reposar. Al no encontrarlo, regresa a la misma persona y la encuentra desocupada, barrida y adornada. Al ver esto, trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y el estado final de aquella persona se vuelve más crítico que el primero. Este pasaje revela la importancia de llenar la mente con la verdad de Dios. No basta con eliminar pensamientos destructivos. Es necesario reemplazarlos con la Escritura para que la transformación sea completa y permanente. El enemigo busca constantemente plantar pensamientos de duda y engaño, tal como lo hizo en el Edén. Génesis 3:1 describe cómo se acercó a Eva con una pregunta que sembró incertidumbre en su mente. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En lugar de aferrarse a la verdad de Dios, Eva permitió que la duda creciera, y esa distorsión de la verdad llevó al primer pecado. Desde entonces, la estrategia del enemigo no ha cambiado. Intenta debilitar la fe de los creyentes a través de pensamientos que los hagan cuestionar la bondad y fidelidad de Dios. Sin embargo, la única manera de resistir estos ataques es con la verdad escrita. Jesús lo demostró en el desierto cuando fue tentado por Satanás. En cada intento del enemigo, su respuesta fue la misma: escrito está. Mateo 4:4-7-10. La Escritura no es solo un libro de referencia, sino un arma espiritual que desmantela toda mentira y fortalece la mente,
para permanecer firme en la fe. Cuando la palabra de Dios ocupa el lugar central en la mente, las reacciones y actitudes cambian de manera natural. La ansiedad es reemplazada por paz, porque la mente reconoce que Dios tiene el control. Isaías 26:3 promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La inseguridad desaparece cuando la identidad se fundamenta en lo que Dios dice y no en lo que el mundo afirma. Efesios 1:4 declara que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y en 2 Corintios 5:17 se nos recuerda que en Cristo somos nuevas criaturas. La culpa y el remordimiento dejan de gobernar la vida cuando la mente se aferra a la verdad de que Cristo ha limpiado todo pecado. 1 Juan 1:9 garantiza: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Las Escrituras también revelan que una mente renovada no solo impacta la vida personal, sino que tiene un efecto poderoso en quienes están alrededor. Jesús enseñó que aquellos que permanecen en su palabra no solo serán transformados, sino que se convertirán en instrumentos de transformación. En Juan 7:38 declaró: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La verdad de Dios no solo purifica, sino que fluye y alcanza a otros. Cada pensamiento que no se alinea con la palabra debe ser derribado y sustituido con la verdad divina. 2 Corintios 10:5 instruye a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este mandato muestra que la mente debe ser gobernada activamente por la verdad de Dios. No es suficiente reconocer que los pensamientos negativos existen. Deben ser confrontados y reemplazados con las promesas y principios de la Escritura. El impacto de una mente renovada es evidente en la vida de aquellos que han permitido que la palabra los transforme. El apóstol Pedro, quien antes de conocer a Cristo reaccionaba con impulsividad y temor, se convirtió en un hombre de fe inquebrantable después de ser lleno de la palabra. En Hechos 4:13, los líderes religiosos reconocieron que tanto él como Juan eran hombres sin educación formal, pero notaron algo diferente en ellos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La diferencia no era su conocimiento humano, sino la transformación de su mente por haber estado con la palabra viva. Dios desea que cada persona experimente esta renovación, pero requiere disposición y entrega total. No es un cambio superficial ni temporal, sino una transformación profunda que redefine la manera de vivir. Jeremías 15:16 expresa el impacto de la palabra en la vida de aquellos que la reciben con un corazón sincero. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Aquellos que permiten que la verdad divina habite en ellos experimentan una vida llena de gozo y libertad. La mente es el campo de batalla donde se decide el destino espiritual de una persona. Quienes llenan su mente con la palabra de Dios no solo encuentran dirección y propósito, sino que experimentan una transformación que los conduce a la plenitud de la voluntad de Dios. La Escritura no es solo una guía, sino la fuente de vida que tiene el poder de renovar el entendimiento y restaurar el espíritu. La mente no es un territorio neutral. Todo lo que entra en ella deja una marca, moldea la percepción y define la manera en que se enfrenta la vida. No es posible llenarla con influencias negativas y esperar que produzca pensamientos alineados con la verdad de Dios. Lo que se siembra, tarde o temprano, da fruto. Jesús enseñó este principio cuando dijo: el hombre bueno
Del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mateo 12:35. El tesoro que se almacena en la mente determinará las decisiones, la actitud y la dirección espiritual. Es imposible vivir en victoria si los pensamientos están contaminados con influencias que debilitan la fe y apagan el fuego del espíritu. Dios ha dado su palabra no solo como guía, sino como un filtro que protege la mente de todo lo que busca distorsionar la verdad. La contaminación espiritual no siempre es evidente. No se presenta de manera obvia ni agresiva, sino que se infiltra de manera sutil, disfrazada de entretenimiento inofensivo, de conversaciones cotidianas, de filosofías que parecen sabias, pero que están desconectadas de la voluntad de Dios. Colosenses 2:8 advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No todo lo que suena bien es verdad, y no todo lo que el mundo presenta como aceptable es compatible con la santidad de Dios. El peligro de una mente expuesta constantemente a la basura espiritual es que, sin darse cuenta, comienza a normalizar lo que antes rechazaba. Lo que al principio causaba incomodidad, con el tiempo se vuelve familiar. Lo que una vez se consideró incorrecto, con la repetición se acepta sin cuestionamiento. El pecado rara vez entra de golpe, se introduce poco a poco, debilitando la sensibilidad espiritual hasta que la conciencia se adormece. Efesios 4:18-19 describe esta condición cuando habla de aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La insensibilidad espiritual es el resultado de una mente que ha sido saturada con pensamientos que no provienen de Dios. La influencia del entorno no puede ser subestimada. Lo que se consume diariamente, lo que se escucha, lo que se ve, lo que se permite en la vida, todo contribuye a la formación del carácter y la fe. Proverbios 4:23 enfatiza la importancia de esta verdad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, en términos bíblicos, no se refiere solo a las emociones, sino a la totalidad del ser interior, incluyendo la mente y el espíritu. Cuando la Escritura llama a guardar el corazón, está advirtiendo sobre la necesidad de proteger la mente de toda influencia que pueda debilitar su conexión con Dios. Las Escrituras muestran que cada generación ha enfrentado la lucha entre la verdad de Dios y las influencias del mundo. Israel, a pesar de haber sido testigo de milagros, cayó repetidamente en el error de adoptar costumbres ajenas a los mandamientos divinos. En Jueces 2:10-12 se describe cómo, después de la muerte de Josué y su generación, se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. E hicieron los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. No fue un cambio inmediato, sino el resultado de una desconexión progresiva de la verdad, permitiendo que las influencias externas moldearan sus pensamientos y desviaran su adoración. El mismo patrón se repite en la actualidad. Cuando la mente no es protegida con la verdad de Dios, se vuelve vulnerable a las corrientes del mundo. Lo que se permite entrar en la mente determinará la dirección de la vida espiritual. Jesús lo expresó con claridad en Mateo 6:22-23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Lo que se observa
lo que se escucha, lo que se consume, influye en el estado del alma. No es posible exponerse a mensajes que promueven el pecado y al mismo tiempo esperar una mente llena de la paz de Dios. El profeta Daniel vivió en un entorno hostil a la verdad, rodeado de una cultura que buscaba imponer costumbres contrarias a los mandamientos divinos. Sin embargo, ¿alguna vez te has sentido atrapado por pensamientos negativos, ansiedades o recuerdos que no puedes borrar? La mente es un campo de batalla y muchas veces el enemigo usa nuestros pensamientos para debilitarnos y alejarnos de Dios. Pero la palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestra mente y transformar nuestro espíritu. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos revela que la clave para una mente libre y un espíritu renovado está en permitir que la palabra de Dios haga su obra en nosotros. Hoy exploraremos cómo la Escritura puede limpiar nuestra mente de todo pensamiento destructivo y llenarnos con la paz y la verdad de Dios. ¿Estás listo para descubrir el poder transformador de su palabra? La mente es el campo de batalla donde se libran las guerras más intensas de la vida espiritual. Todo comienza allí. Los temores, las dudas, las tentaciones. El enemigo sabe que si logra sembrar pensamientos destructivos en nuestra mente, tarde o temprano estos darán fruto en nuestras acciones y en nuestro espíritu. No es casualidad que la Biblia nos advierta sobre la importancia de cuidar nuestros pensamientos. Proverbios 23:7 nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que pensamos define quiénes somos, cómo vivimos y hacia dónde nos dirigimos. Pero hay algo que pocos comprenden. La mente no solo puede ser protegida, sino que puede ser completamente renovada. Y Dios en su infinita sabiduría nos ha dejado la clave para lograrlo. A lo largo de la historia hemos visto cómo el enemigo ha utilizado la confusión mental como una herramienta para apartar a los hijos de Dios de su propósito. Desde el principio, en el huerto del Edén, Satanás no atacó a Eva con una espada ni con una enfermedad. Lo hizo con una pregunta, con una insinuación: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Lo primero que el enemigo buscó fue sembrar la duda en su mente, torciendo la verdad de Dios para confundirla y llevarla al pecado. Desde ese momento, la estrategia del enemigo ha sido la misma: implantar pensamientos de miedo, de incredulidad, de desánimo, para que nos alejemos de la verdad divina. Pero Dios no nos ha dejado indefensos en esta batalla. Jesús mismo nos mostró que la única forma de resistir las mentiras del enemigo es con la palabra de Dios. Cuando fue tentado en el desierto, Satanás intentó atacarlo con palabras, con promesas vacías, con medias verdades. Pero Jesús no discutió, no dudó, no se dejó confundir. Cada vez que el enemigo lanzaba un ataque, Jesús respondía con un: escrito está. Mateo 4:4. No con suposiciones, no con emociones, sino con la palabra viva, cortante como espada de doble filo. Hebreos 4:12. Esa misma arma está disponible para nosotros hoy. Pero la pregunta es: ¿la estamos usando? El problema es que muchos cristianos intentan ganar la batalla en la mente con sus propias fuerzas. Se esfuerzan por pensar positivamente, por ignorar los pensamientos negativos, por controlar su ansiedad a través de métodos humanos. Pero la Biblia nos dice claramente que la transformación real ocurre cuando nuestra mente es renovada por la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí no se nos dice que simplemente intentemos pensar diferente, sino que permitamos que Dios renueve completamente nuestra manera de pensar. Imagina por un momento un vaso lleno de agua sucia. No importa cuánto intentes sacar la suciedad con una cuchara, siempre quedarán residuos en el fondo. Pero si colocas el vaso bajo un chorro de agua pura y dejas que el agua fluya constantemente, poco a poco toda la suciedad será expulsada hasta que solo quede agua limpia. Así funciona la palabra de Dios en nuestra mente. Efesios 5:26 nos habla del lavamiento del agua por la palabra.
Cuando dejamos que la Escritura llene nuestros pensamientos, los residuos de miedo, de inseguridad, de culpa comienzan a desaparecer, no porque nosotros los eliminemos, sino porque la verdad ocupa su lugar. Muchos desconocen el poder que hay en la palabra de Dios. Piensan que leer la Biblia es solo una rutina, un ejercicio religioso sin mucho impacto en la vida diaria. Pero la Biblia no es un libro común, es el aliento de Dios, la voz del Creador hablándonos directamente. Cuando la leemos, no solo adquirimos conocimiento, sino que nuestra mente comienza a alinearse con la perspectiva divina. Donde antes había temor, ahora hay confianza. Donde antes había confusión, ahora hay claridad. Donde antes había condenación, ahora hay gracia. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida del rey David. A lo largo de los salmos vemos a un hombre que pasó por momentos de angustia, de depresión, de dudas. En varias ocasiones David clama a Dios diciendo, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. David no tenía miedo de expresar sus emociones, de reconocer su lucha interna, pero algo notable en sus salmos es que aunque comenzaba con desesperación, siempre terminaba afirmando la verdad de Dios. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Salmo 13:5. ¿Qué hizo la diferencia? La palabra de Dios. David no se dejó llevar por sus sentimientos. Él siempre volvía a la verdad divina, permitiendo que su mente fuera restaurada y fortalecida. Hoy muchos enfrentan las mismas luchas que David. Se sienten ansiosos, confundidos, sin dirección. La mente se llena de pensamientos de derrota, de preocupación, de culpa. Pero la solución no ha cambiado. La palabra de Dios sigue siendo el único antídoto capaz de limpiar la mente y renovar el espíritu. El problema es que muchos la han dejado de lado. En un mundo saturado de información, redes sociales, noticias alarmantes y opiniones humanas, la voz de Dios se ha convertido en un murmullo lejano. Las personas llenan su mente con contenido vacío, con entretenimiento que solo alimenta la carne, con mensajes que distorsionan la verdad. Y luego se preguntan, ¿por qué viven en un estado constante de ansiedad y agotamiento espiritual? Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad no es un concepto abstracto ni una ideología cambiante. La verdad es la palabra de Dios. Y cuando la conocemos, cuando la hacemos parte de nuestra vida, experimentamos una libertad real, no basada en circunstancias externas, sino en una transformación interna. Es por eso que la renovación de la mente no es opcional, no es algo que podamos hacer de vez en cuando que nos sintamos mal o cuando necesitemos consuelo. Es un proceso continuo, un hábito diario, una disciplina espiritual. Jesús lo dejó claro cuando dijo, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Permanecer en Dios significa estar en su palabra día tras día, permitiendo que moldee nuestra manera de pensar, de sentir y de vivir. Cuando aprendemos a vivir con una mente renovada, todo cambia. La ansiedad pierde su poder porque ahora sabemos que Dios tiene el control. El miedo se disipa porque entendemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. La culpa ya no nos atormenta porque sabemos que hemos sido perdonados.